Conocemos a Avicena, un filósofo médico persa del siglo XI. Nació en 980 en Bujara, Persia. Estudió medicina, filosofía y ciencia. Escribió más de 200 obras incluyendo el Canon de la Medicina y el Libro de la Curación. Avicena revolucionó la medicina con clasificación de enfermedades, descripción de síntomas y tratamientos y el uso de plantas medicinales. En filosofía Avicena integró a Aristóteles con el Islam, desarrolló la teoría de la existencia necesaria y estudió la relación entre fe y la razón. Avicena influyó en la medicina y filosofía occidental y oriental, su legado perdura en la historia de la ciencia y la filosofía. Un visionario que unió la ciencia y la filosofía, dejándonos un legado que sigue inspirando hoy en día. ¿Quién fue Zenón de Citio? Zenón de Citio, 334-264 a.C., fue un destacado filósofo antiguo, más conocido por ser el fundador de la escuela estoica. Nacido en Citio, un puerto de Chipre, inició su viaje filosófico después de sufrir un naufragio de Atenas, lo que lo llevó a descubrir la filosofía de los escritos de Sócrates. Fue discípulo de Crates y Estilpo antes de fundar la escuela estoica, no quedó registrada ninguna de sus obras. Zenón se suicidó en el 264 a.C. al llegar a la vejez, de acuerdo con su principio de que el sabio debe desprenderse voluntariamente de la vida cuando la senilidad le prive de los bienes supremos del conocimiento y del autodominio. Parménides nació, alrededor del 515 a.C. en Elea, una pequeña ciudad griega en Anatolia. Provenía de una familia prominente y adinerada, lo cual no era inusual entre los filósofos de su época. Parménides, junto con otros pensadores, fundó la escuela eleática. Parménides es el primero en situar al ser como elemento fundamental de la filosofía, y, a partir de ahí, elabora su pensamiento. El ser es lo único, lo que existe, lo perfecto, lo inmutable, lo indivisible, y lo eterno. El no ser es lo que no existe, lo impensable, lo irreal y lo imposible. En la antigua Grecia, entre el mito y la razón, emerge la figura enigmática de Heráclito de Éfeso. Conocido como el Oscuro por su estilo críptico, Heráclito desafió la comprensión del mundo con sus ideas sobre el cambio perpetuo y el logos universal. Poco se sabe sobre la vida de Heráclito, y sus escritos nos llegan fragmentados, como piezas de un rompecabezas filosófico. La piedra angular del pensamiento de Heráclito es la idea del flujo constante, resumida en la frase Panta-rhei: todo fluye. No te bañarás 2 veces en el mismo río, afirmaba, pues tanto el río como nosotros cambiamos en cada instante. El universo es un proceso dinámico, donde todo está sujeto a transformación. Heráclito veía el fuego como el elemento primordial, el arché, que representa la unidad en la diversidad. El fuego es cambio constante, consume y transforma, pero también da luz y vida. Es un símbolo del logos, la razón universal que rige el cosmos. Pitágoras fue un filósofo y matemático que vivió en torno a 571 hasta cerca de 497 a.C. En la actualidad es más conocido por el teorema de Pitágoras, una fórmula matemática que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados. Esta fórmula se ha aplicado en la medición de distancias, en la planificación y ejecución de un edificio. Sócrates es uno de los filósofos occidentales más importantes de toda la historia de la filosofía. Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía. A partir de él se descubrió un pensamiento basado en el diálogo, la postura crítica y la sospecha de las verdades, comúnmente aceptadas como evidentes. Uno de los aportes más importantes de Sócrates es que, para él, la filosofía debe ser un ejercicio de aporte práctico para la vida de los hombres. La mayéutica
filosófica significa matrona o comadrona socrática, debido a su asociación con Sócrates. Este método filosófico se basa en el diálogo para descubrir la verdad a través del razonamiento inductivo. Platón. Platón fue un filósofo y maestro de la antigua Grecia, considerado uno de los más grandes pensadores de la historia. Nació en Atenas alrededor del año 427 a.C. y fue alumno de Sócrates. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó por Grecia, Italia y Egipto, donde aprendió de los filósofos y sacerdotes de la época. En el 387 a.C. fundó la Academia en Atenas, que se convirtió en el primer centro de estudios superiores de la historia. Platón enseñó en la Academia durante más de 20 años, y sus discípulos incluyen a Aristóteles. Platón escribió una gran cantidad de obras, muchas de las cuales se han conservado hasta nuestros días. Sus diálogos, escritos en forma de diálogos entre personajes ficticios, tratan temas como la ética, la política, la metafísica y la epistemología. Platón es conocido por sus teorías sobre la existencia de mundos ideales y su énfasis en la importancia de la filosofía para vivir una vida virtuosa. Platón murió en Atenas en el 347 a.C. Su legado literario y filosófico ha sido estudiado y debatido durante más de 2000 años, y sus ideas continúan siendo influyentes en la filosofía, la política y la educación. San Agustín de Hipona fue un influyente teólogo, filósofo y escritor. Es considerado una de las figuras más destacadas de la filosofía y la teología cristiana de la Edad Media. San Agustín es conocido por sus obras teológicas y filosóficas, que han tenido una profunda influencia en el pensamiento occidental. Algunas de sus obras más famosas incluyen Confesiones y la ciudad de Dios. Su pensamiento influyó en muchas corrientes del cristianismo occidental, incluyendo el catolicismo y el protestantismo. Su legado perdura hasta el día de hoy. ¿Quién fue Baruch Spinoza? Baruch Spinoza fue un filósofo de origen judío, pero expulsado de la comunidad judía. Nació en Ámsterdam en 1632. Su familia era judío-portuguesa, por lo que fue educado en el judaísmo. Sin embargo, la Torá no saciaba su sed de conocimiento. Tras la muerte de su padre, rechazó quedarse con la herencia. En ese proceso se cuestionó su religiosidad y terminó de pleito con la comunidad judía, por lo que fue expulsado de su congregación. Fue un gran lector de Descartes, pero criticó que su sistema no partía de la idea suprema de Dios. Pero la peculiar idea de Dios de Spinoza se iguala a la de naturaleza y a la de sustancia. En su Ética, Spinoza nos planteó un panteísmo, un Dios que no esté más allá de la tierra, sino que sea la tierra, este mundo. Esto le ganó ser enlistado entre los autores prohibidos por la Iglesia. Spinoza se esforzó por tener una vida tranquila. Rechazó un muy buen trabajo porque le quitaba libertad, dedicándose a pulir lentes para tener mucho tiempo para leer filosofía. Sin embargo, el polvo de lentes parece que le causó daños pulmonales y Spinoza murió en 1677 de tuberculosis. Jean-Jacques Rousseau fue un escritor, músico, botánico, naturalista y filósofo prerromántico nacido el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Sus obras principales son Discursos sobre las ciencias y las artes, que es una crítica a la civilización moderna y defensa de la vida simple. Discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, un análisis de la desigualdad social y económica. El contrato social, una teoría política sobre la formación de la sociedad y el gobierno. Emilio, Tratado sobre educación y desarrollo humano. Confesiones, una autobiografía que explora su vida y pensamiento. Rousseau nos enseña a pensar críticamente, reflexionar sobre nuestros valores y buscar una vida más auténtica y justa. Nos invita a cuestionarnos el progreso, la autoridad y la desigualdad, reflexionar sobre la moral y la perspectiva social y siempre priorizar la educación. Georg Wilhelm Hegel es uno de los filósofos alemanes más destacados de la filosofía moderna y es conocido por desarrollar el sistema dialéctico. Su sistema filosófico, conocido como idealismo absoluto, sostiene que la realidad es una manifestación del
espíritu absoluto, una entidad que se despliega y toma conciencia de sí misma a lo largo de la historia. En 1807, en su obra más importante conocida como Fenomenología del Espíritu, explora el viaje de la conciencia humana hacia el conocimiento absoluto. Hegel revolucionó la historia de la filosofía al proclamar una afirmación que resume su pensamiento: todo lo real es racional y todo lo racional es real, es decir que no hay nada que se salga de lo común. Todo lo que existe conlleva el más alto grado de racionalidad posible. Alberto Caturelli fue un destacado filósofo y profesor universitario argentino de lengua española del último tercio del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Nació el 20 de mayo de 1927 en Arroyito, a 114 kilómetros de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Falleció el 4 de octubre en Córdoba del año 2016 a la edad de 88 años. Se casó con Delia Galíndez Simian y tuvo 8 hijos. La filosofía de Alberto Caturelli abordó diversos temas a lo largo de su carrera. Esos son: metafísica, en esta se centró en la naturaleza del ser y la realidad, influenciado por la tradición de escolásticas y tomista. Filosofía de la historia, analizó la historia desde una perspectiva filosófica. Filosofía cristiana, defendió la idea de que la fe y la razón son complementarias. Publicó más de 30 libros y medio millar de artículos. Entre sus obras más importantes están La filosofía, un libro publicado en 1977 que aborda diversos temas filosóficos. Historia de la filosofía en Argentina, un extenso trabajo que recorre la historia filosófica en Argentina durante varios siglos.